Listo. Muy buenas tardes con todos, tengan cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a dar una conferencia bastante importante. Para esto vamos a presentar al doctor Joel Chipana Catalán. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres. Es profesor de Derecho Civil y Arbitraje, árbitro adscrito al RNA OCE y miembro fundador de Arbitration 360. Ha escrito y publicado 10 libros y diversos artículos en materia jurídica y actualmente se encuentra cursando estudios de doctorado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El doctor nos va a disertar sobre el caso Brunito a propósito de la responsabilidad objetiva. Reitero mi agradecimiento, doctor y mi amigo Joel Chipana Catalán, por su tiempo y es todo suyo, por favor. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Bruno. Es un placer poder estar con ustedes. Gracias también a quienes se están conectando para que podamos compartir algunas ideas sobre este tema. Fíjense. He decidido hablar sobre un caso que dentro de la responsabilidad civil en el Perú es un leading case. Es un caso que tiene una connotación no solamente conceptual importante, sino también ha generado un debate en torno a los aspectos que voy a explicarles a continuación. Pero quisiera que centremos en la discusión y el comentario partiendo por los hechos del caso. Probablemente alguno de ustedes se acuerde, ¿verdad? De este caso, porque ha salido en la prensa, incluso ha habido una ley que se llama la Ley Brunito, que justamente a raíz de este caso se ha promulgado en el Congreso y digamos, la connotación nacional que ha generado ha sido, digamos, importante. A ver. Los hechos son los siguientes, ¿de acuerdo? No voy a entrar al detalle, pero les voy a contar más o menos los hechos, digamos, qué es lo que pasó aquí. Una señora, si quieren prender sus cámaras, chicos, genial, ¿ah? No tendría ningún problema con eso, así que de paso también los veo, ¿no? Fíjense, una señora estaba con su hijo, con su menor hijo, en el centro de Lima. Estaban paseando. El niño tenía y sufría de un problema, digamos, mental que no le permitía tener el discernimiento que la edad de ese niño le exigía tener. ¿De acuerdo? Entonces, de pronto, dentro del conjunto de personas y del tumulto del centro de Lima, quienes han estado en el centro de Lima saben a lo que me refiero, es muy movido, el niño se perdió. Y la mamá empezó a buscarla asustada, descontrolada, por utilizando y tratando de recurrir a todos los medios que ella podía para encontrar a su hijo. ¿De acuerdo? Lamentablemente, bueno, fue a la comisaría. En la comisaría le dijeron que tenía que esperar determinado número de horas para que recién se inicie la búsqueda. Es decir, no le pudieron dar una respuesta inmediata. ¿De acuerdo? Luego de muchas horas, salta la noticia de que un tren había arrollado y había matado a un niño que se encontraba en las vías del tren. ¿De acuerdo? Lamentablemente el niño era el hijo de la persona que horas antes lo había perdido en el centro de Lima. Entonces, cuando le preguntan al maquinista qué es lo que ha pasado, el maquinista dice, bueno, yo estoy conduciendo el tren con la debida diligencia, pero siempre en las vías del tren, pues la gente deja basura, deja bolsas, digamos, y uno con los metros de distancia lo puede disipar y luego cuando ya está muy cerca, pues se da cuenta que efectivamente era una bolsa de basura o algún desperdicio que han dejado las personas en las vías de... Entonces, y el maquinista dice que veía efectivamente un bulto en las vías del tren y según la experiencia que él tenía decía, bueno, han dejado basura nuevamente. Pero conforme pasaba y avanzaba la locomotora por las vías del tren,
se da cuenta de que había una persona, un niño, que se había quedado dormido en las vías del tren. Y ese niño era Brunito. Entonces activó inmediatamente los frenos, todo el protocolo para que el tren se detenga, pero como ustedes entenderán, al estar frente a una locomotora que pesa cientos de toneladas y además los trenes que tenía, digamos, jalando ese tren, el arrastre, el peso muerto de los vagones hizo que el tren siga avanzando y lamentablemente en ese devenir es que arrolla al menor y muere, Brunito muere, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los hechos que han originado este proceso. Ahora, la madre demanda en la vía civil y plantea una acción por daños y perjuicios, una tutela resarcitoria, y solicita, si mal no recuerdo, 15 millones de soles como pago. Se falla en primera instancia, se falla en segunda instancia y la Corte Suprema emite la sentencia casatoria que pone fin al Estado, digamos, a la discusión. Y en esa sentencia se analizan algunos conceptos que yo voy a pasar a exponer hasta el término de mi intervención. Entonces, quiero que quede claro, amigos, los hechos que han generado este conflicto, ¿de acuerdo? Entonces, he dividido mi presentación en tres aspectos puntuales y muy concretos. El primero, hacer una referencia, un breve análisis, un breve comentario de lo que importa la responsabilidad civil objetiva. El segundo punto está enfocado en poder desarrollar la imputabilidad de las personas que se ven inmersas en todo este conflicto. Y en tercer lugar, voy a referirme brevemente a la manera en la que se ha calculado el quantum resarcitorio. ¿De acuerdo? Cuando uno habla de derecho de responsabilidad civil, en la doctrina, y también esto se desprende de diversas normas, uno va a estudiar que dentro de las diversas clasificaciones que existen, hay una clasificación que se enfoca en bifurcar el camino de la responsabilidad y señala: existen casos de responsabilidad civil subjetiva y por antonomasia existen casos de responsabilidad civil objetiva. Ese concepto de subjetivo y objetivo está vinculado y está relacionado directamente con ese concepto de culpa y dolo, que constituye la base sobre la cual se va a analizar el criterio de imputación o el factor de atribución, que algunos lo llaman, que es uno de los 4 elementos de la responsabilidad civil. Digo 4 elementos porque la Corte Suprema lo ha establecido así en sendas sentencias. Primer supuesto, antijuricidad. Segundo supuesto, criterio de imputación. Tercer supuesto, nexo causal. Y cuarto supuesto, el daño. ¿De acuerdo? Esos son los 4 elementos que se tienen que configurar, desarrollar, explicar y probar para que uno pueda imputar responsabilidad a un sujeto. Ahora, abro un paréntesis. Algunos autores, por ejemplo, no hablan solamente de 4 elementos de la responsabilidad civil, sino hablan de 5, porque a esos 4 que he mencionado le suman el tema de la imputabilidad. En cambio, hay otros autores que no hablan de 4 ni de 5, sino hablan de 3. ¿Cuál dejan de lado? La antijuricidad, bajo la tesis de que existe un conjunto de hechos que son contrarios al ordenamiento jurídico, pero que no generan responsabilidad civil por daños y perjuicios. El típico supuesto es aquel en el que se habla, por ejemplo, de la responsabilidad civil de los jueces al momento de otorgar una medida cautelar mal dada, pero que genera un daño. Entonces, ahí estamos en presencia de un supuesto en el que, si bien es cierto, mi actuar podría considerarse antijurídico, en el fondo, lo que yo he hecho como juez es ejercer el derecho y la potestad que el ordenamiento jurídico me otorga para dar una medida cautelar. Es decir, el ejercicio legítimo de un derecho que yo tengo como juez para haber otorgado esa cautelar. Yo sé que ha causado daño, yo sé que podrías incluso cuantificar, yo sé que podrías hablar incluso de dolo o culpa, yo sé que podrías hablar de nexo causal, etcétera, pero según esa tesis, ¿no? La antijuricidad no se presenta, y si no se presentaría, no deberíamos negar la tutela resarcitoria de la parte que ha visto un desmedro o una vulneración a sus intereses. Cierro el paréntesis. Entonces, la responsabilidad objetiva
parte de la base de que no se tiene como punto de partida preponderante el análisis del dolo y la culpa. Dolo, voluntad de causar un daño; culpa, negligencia, en sus distintas vertientes: culpa leve, culpa inexcusable, ¿de acuerdo? Negligencia en el actuar de un sujeto que ha generado un daño, ¿de acuerdo? En el caso Brunito, claramente, si es que hablaríamos de un supuesto de responsabilidad civil subjetiva, no podríamos hablar de dolo, porque no hubo voluntad del maquinista de arrollar al niño. Tal vez podríamos hablar de una culpa, no de una negligencia, tal vez, pero la prueba debería ahí aportar y ser, digamos, la pauta que me permita concluir en que hubo o no hubo culpa. Pero como es una responsabilidad civil objetiva, esos dos elementos del dolo y culpa ceden para que entre a aplicarse de manera directa el concepto y el supuesto normativo que el propio Código Civil establece. Entonces, en la legislación existen muchos supuestos de responsabilidad civil objetiva, ¿no? Un profesor mío decía: ¿cómo te das cuenta o cómo diferencias la responsabilidad civil subjetiva de la responsabilidad civil objetiva? Y este profesor decía: de la lectura de la propia norma. Por ejemplo, el 1969 señala: aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro, dolo o culpa. Entonces, el propio supuesto normativo ya te está otorgando como elemento de análisis para llegar a la conclusión la existencia de dolo o culpa, es decir, un concepto subjetivo, razón por la cual esos supuestos o esos casos se caerán dentro del escenario de la responsabilidad civil subjetiva. En cambio, hay otras normas en donde no se hace mención al dolo o culpa, ¿no? Sino que, por ejemplo, la norma directamente señala: aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso causa un daño a otro está obligado a indemnizar. En todo ese enunciado no hay referencia al dolo ni la culpa. Sí hay referencia a la existencia de un bien riesgoso o peligroso. Entonces, en esos casos podemos llegar a la conclusión de que existe un supuesto de responsabilidad civil objetiva. No subjetiva, porque no se pone en discusión la existencia del dolo o culpa, sino más bien objetivo, porque estamos en presencia de bienes riesgosos o peligrosos. La norma no diferencia y no hace una definición o una numeración de bienes riesgosos o peligrosos. Eso, por ejemplo, en doctrina sí se ha desarrollado. Por definición, por ejemplo, las máquinas son bienes riesgosos o peligrosos. Los vehículos, por ejemplo, son bienes riesgosos o peligrosos. Los carros, ¿no? Las motocicletas. Con mayor razón, un arma. Los trenes, ¿cierto? Son máquinas. Entonces, esa primera distinción, queridos amigos, es importante que la tengamos en cuenta para poder entrar al análisis de este caso. Repito, cuando uno habla de criterio de imputación, tiene que entrar a analizar, por un lado, el dolo y la culpa, para centrar la discusión en un caso de responsabilidad subjetiva, vinculado a esos dos conceptos. Pero existen otros casos en donde la responsabilidad civil es objetiva, es decir, no interesa si tú has actuado con dolo o culpa. Lo que interesa es que se cumpla el presupuesto normativo, en este caso, uso de bienes riesgosos o peligrosos que causan un daño. ¿De acuerdo? Ahora, alguien podrá, en este caso, preguntarme y decir: pero, profesor, entonces, ¿eso significa que en todos los casos de responsabilidad civil objetiva, el demandado va a ser culpable siempre? Y la respuesta es que no. Porque recuerden ustedes que en un juicio de responsabilidad, nuevamente, según lo que señala la Corte Suprema, se tienen que verificar 4 elementos: antijuricidad, criterio de imputación, nexo causal y daño. Pero en los casos de responsabilidad civil objetiva, ese elemento 2, que es el criterio de imputación, prácticamente ya está otorgado por la legislación al sujeto que va a accionar. Lo único que tiene que hacer el sujeto es probar, por ejemplo, de que se trató de un bien riesgoso y peligroso. Entonces, ¿cuál va a ser el enfoque que el demandante tiene que hacer y digamos, el punto en donde tiene que hacer un desarrollo mucho mayor, un esfuerzo mucho mayor para presentar el caso? Hablar de la antijuricidad, hablar del nexo causal y desarrollar el daño. Porque el criterio de imputación ya lo tienes, porque es objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, si tienes que hacer igual un análisis de los 4 elementos, pero ya tienes prácticamente a tu favor el criterio de imputación porque es una responsabilidad objetiva,
Pues entonces vamos a llegar a el siguiente elemento, que es el nexo causal. Y el nexo causal en los casos de responsabilidad objetiva es el salvavidas del demandado. Por ejemplo, ¿qué es el nexo causal? Es la vinculación que existe entre el hecho que genera el daño y el propio daño o la consecuencia. Pero en teoría se ha desarrollado, y en la legislación también, un conjunto de supuestos que lo que hacen es quebrar el nexo causal, romper el nexo causal, eliminar esa causalidad, esa vinculación. Uno de esos casos, por ejemplo, es el hecho propio de la víctima, ¿no? Estoy yo conduciendo mi vehículo por la vía de evitamiento y en eso de pronto una persona se lanza a mi vehículo, lo atropello. Responsabilidad objetiva. ¿Tienen que analizar el dolo o la culpa en mí? No, porque es objetivo, porque estoy manejando un bien, una máquina. Ese elemento de responsabilidad civil ya se tiene entonces por verificado. Pero ¿cuál va a ser mi argumento de defensa como demandado? Porque la persona a la que he atropellado no le he matado y me demanda daños y perjuicios. Lo que yo voy a alegar ahí para que se rompa la responsabilidad es el hecho propio de la víctima. Y le voy a decir al juez, la propia víctima se ha lanzado a mi vehículo. Producto de ese hecho es que yo he generado el daño. Y el juez va a analizar los medios de prueba, de repente hay un video y dice, oye, efectivamente, la propia víctima ha generado su propio daño. Es cierto, yo lo he atropellado, pero el causante de ese daño es la propia víctima. Entonces el juez va a decir, no, no hay nexo causal. El nexo causal se quebró, se rompió por el hecho propio de la víctima. Entonces, no hay responsabilidad civil en este caso. La demanda va a ser infundada. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta estos conceptos para imputar este tipo de responsabilidad. ¿Ok? Ahora, como se trató de un accidente originado por una máquina, por una maquinaria, por un tren, todo el análisis se realiza dentro de ese supuesto en donde estamos en presencia de una responsabilidad civil objetiva. Es decir, ahí no se tiene como punto, digamos, de referencia y estándar mínimo de cuidado la existencia del dolo o la culpa, porque es irrelevante. No es un caso de responsabilidad civil subjetiva, sino objetiva. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué fue lo que dijo la Corte Suprema? La Corte Suprema, en el desarrollo, en la sentencia casatoria que emite, imputa responsabilidad, efectivamente, una responsabilidad solidaria, ¿no? Al maquinista, pero también al propietario de la empresa ferroviaria. ¿De acuerdo? Y señala entre sus considerandos algunas ideas que paso a exponer que son muy interesantes por la forma en la que la Corte Suprema entiende el caso, ¿no? En primer lugar, la Corte Suprema imputa responsabilidad y establece el pago de un resarcimiento de más de 800,000 soles en estos sujetos, la empresa ferroviaria y el maquinista, una responsabilidad solidaria. ¿Solidaria por qué? Solidaria en razón del vínculo laboral o de orden que existe entre el maquinista y la propia empresa ferroviaria, ¿no? Recuerden ustedes que en responsabilidad contractual y extracontractual hay normas parecidas sobre este tema. Aquel que valiéndose de un tercero ejecuta la obligación puede demandar no necesariamente al causante material del daño, que es ese tercero, ese empleado, sino también al, digamos, propietario, al jefe, ¿no? Misma lógica, mismo sentido en los casos de responsabilidad civil extracontractual. Entonces, ese es el primer punto en donde se toma un desarrollo en la sentencia casatoria. El segundo punto fundamental radica en que la sentencia no establece, y esto justo lo conversaba con el profesor Bruno, no establece una responsabilidad compartida, pero no ya entre la empresa ferroviaria y el maquinista, sino también entre esos sujetos y la madre. Y aquí me preguntarán ustedes, ¿pero cómo va a ser responsable la madre? Y yo considero que tiene un grado de responsabilidad, porque si tú tienes un menor hijo que tiene problemas mentales, tiene autismo, y lo dejas por un descuido y se te escapa y desaparece, el deber de cuidado que toda madre o todo padre o los padres tienen respecto de sus hijos, me lleva a tener estándares de comportamiento.
Y una cosa es que tengas un hijo que no tenga autismo, donde tu estándar puede ser este, y otra cosa es que tengas un hijo con autismo, donde tu estándar tiene que ser superior, porque el cuidado exige que tú tomes unas precauciones mayores por las circunstancias del caso. Pues entonces, si es que tú como padre no cumples con el cuidado de tu hijo, y eso ha sido una de las razones por las que el accidente ha ocurrido, tú también deberías ser responsable, ¿no? En doctrina se habla, por ejemplo, de la concausa. Es decir, ¿qué es la causa? Es el hecho que genera el daño. ¿Qué es la concausa? Son varios hechos, varias causas, concausas. Una sin la otra no permitiría llegar a la existencia del daño. Entonces, la Corte Suprema, por ejemplo, en esta sentencia, no hace un desarrollo, pudiendo hacerlo, no hace un desarrollo de este concepto, imputable a el propio familiar, ¿no? Libera de responsabilidad. No tengo yo el expediente completo, tengo algunas piezas del caso, pero me parece que el desarrollo de los demandados en torno a esa imputabilidad, esa responsabilidad de la propia madre, me parece que no, digamos, no se realizó de manera adecuada, ni siquiera se planteó en sus propios términos, pudiéndolo haber hecho, ¿de acuerdo? Entonces, ese segundo elemento de la imputabilidad a la madre por la falta de cuidado de su menor hijo, que es una de las razones que ha generado el daño, es un aspecto también a considerar y que se debería reevaluar. Digo reevaluar ya no en sede judicial, sino en sede académica. Podríamos reevaluar eso, ¿de acuerdo? Un tercer concepto que la Corte Suprema ha esbozado es este, pues, referido justamente a la responsabilidad objetiva, debido a que existe una máquina inmersa en toda esta discusión, un tren. Entonces, ahí la Corte Suprema desarrolla este concepto de responsabilidad objetiva, desarrolla este concepto de bienes riesgosos y peligrosos, ¿no? Y llega a la conclusión de que efectivamente estamos en este régimen, en este tipo de responsabilidad. ¿De acuerdo? Ese es el segundo punto. Y el tercer punto de mi análisis está enfocado a la cuantificación del daño. Como ustedes saben, en materia de responsabilidad civil en el derecho peruano existen 4 voces de daño que están reguladas legislativamente, normativamente. Son solamente 4. El daño emergente, el lucro cesante, el daño moral y el daño a la persona. ¿Ok? 2 son de carácter patrimonial y 2 son de carácter no patrimonial, carácter personal si se quiere. Pero en jurisprudencia también se han esbozado otros conceptos de daño que no están y no tienen regulación normativa. Por ejemplo, el daño al proyecto de vida. Daño al proyecto de vida es un caso en el que no tienen reconocimiento normativo, pero hay sentencias casatorias, me parece que 2 o 3. Y creo que una de ellas o las dos tiene como juez ponente al profesor Calderón Puertas, que ha escrito un libro sobre este tema también. Es, digamos, pro o está a favor del concepto del daño al proyecto de vida. Entonces, jurisprudencialmente, entonces también se ha reconocido. Jurisprudencialmente también, por otro lado, se ha reconocido en el ámbito del derecho laboral los daños punitivos. Hay un par de sentencias que hacen mención a la existencia de daños punitivos. Y es muy curioso el argumento que utilizan en una de ellas, porque dice, como los daños punitivos no están prohibidos en el Perú, entonces los estoy otorgando. No hay norma que me prohíba dar daños punitivos, ¿no? Pero fuera de esas 2 voces de daño, no dejemos, no olvidemos que tenemos 4 voces de daño. Ahora, el quantum, digamos, casi el 98-99% del resarcimiento, más de 800,000 soles que se otorgó en sede casatoria para este caso, se otorgó a título de daño moral. La madre invocó un daño moral. Daño moral por la aflicción, por el pesar, por el dolor, por la pena, por la preocupación, por ese sentimiento, digamos, de pérdida de un familiar directo a causa de este accidente. Entonces, la madre invocó ese supuesto de daño moral, ¿no? Ahora, acá la pregunta que surge es, por definición, el daño moral lo podrías probar, sí, a través de medios de prueba indiciarios.
o a través de medios de prueba, por ejemplo, informes psicológicos o psiquiátricos que demuestren que tú efectivamente tienes esa pena, ese sentir negativo, ¿no? Ese sentimiento de pérdida de un familiar, ¿no? No sé, pues de repente no puedes dormir bien en las noches, tienes el trauma, ¿no? Tienes constantes situaciones, digamos, de ansiedad que te llevan, originadas justamente por recordar estos hechos que han generado el daño. Entonces, podrías probar esta existencia del daño moral a través de esos medios de prueba, ¿de acuerdo? Sin embargo, el problema reside en la cuantificación, es decir, en la forma en la que se puede cuantificar este tipo de daños, porque es algo subjetivo. No estamos como, por ejemplo, en el caso de un daño emergente. El daño emergente es el daño directo, es ese conjunto de desembolsos que tú has hecho directamente que se originan en el hecho que ha generado el daño. Por ejemplo, me chocaron mi carro, ¿ya? ¿Qué voy a meter en concepto de daño emergente? Por ejemplo, en los pagos que he hecho de la grúa. Por ejemplo, la refacción del vehículo. Por ejemplo, los materiales, los insumos que se han utilizado para refaccionar el vehículo, los repuestos, etc. Eso entra dentro de un concepto de daño emergente, ¿no? Se prueba de esa forma. En cambio, el lucro cesante está enfocado en situaciones en donde tú necesitas tener una pericia, porque son proyecciones que se realizan y emiten sobre la base de un conjunto de variables. Por ejemplo, yo tengo un grifo y irrumpen unos ladrones en el grifo y se quedan en el grifo 45 días, luego logro sacarlos. Esos 45 días yo he dejado de percibir, yo he visto frustrado un conjunto de ganancias. Ese monto que yo voy a pedir en mi tutela resarcitoria por lucro cesante, ganancia frustrada. Lucro cesante, ganancia frustrada, no olvidemos eso. Nunca el lucro cesante son los ingresos dejados de percibir. ¿Eh? Ojo con eso. Jamás confundan el lucro cesante y no digan, ¿qué es el lucro cesante? Ingresos dejados de percibir. Por una razón muy sencilla, porque los ingresos están compuestos de los costos y la ganancia. Si, por ejemplo, yo te voy a vender limones y tú me pagas 10 soles por limones, los ingresos que están, lo que está ingresando son 10 soles, pero esa no es mi ganancia, porque a ese ingreso yo tengo que restarle, por ejemplo, cuánto es lo que he gastado comprando yo el limón para vendértelo a ti a un precio mayor. Digamos, he gastado 5 soles. Ingresos son 10, menos 5 que son los costos, me queda la ganancia, el lucro cesante. ¿De acuerdo? Entonces, los lucros cesantes siempre deben plantearse teniendo como base pericias. Y si tú eres demandado, evidentemente tendrás que plantear una pericia también de parte que confronte la pericia del demandante. ¿Ok? Daño a la persona, ¿cómo se prueba? Daño a la integridad física. Tienes radiografías, fotografías, videos, ¿no? Son situaciones que, digamos, a la vista se pueden representar, pueden probarse. El daño moral, ya dije cómo tienes que probar. Pero lo interesante de esta sentencia, y con esto ya voy conversando, terminando, y de repente podemos conversar o intercambiar algunas ideas con el profesor o con ustedes también. Lo interesante de este caso, que desde mi perspectiva no es la solución óptima, es tratar de analizar la forma en la que se ha cuantificado ese daño moral. Es decir, la pregunta que surge ahí es, ¿por qué 800,000 soles? ¿Cuál es el criterio que tú tienes para haber fijado por daño moral ese monto? ¿Es porque el niño era menor? Y si el niño era mayor, ¿el quantum iba a ser más o menos? Si era un abuelito, ¿el quantum iba a ser más o menos? Si era mujer, ¿el quantum iba a ser más o menos? Si no tuviese ningún problema de autismo, ¿el quantum hubiera sido más o menos? Es decir, no se tiene ahí un criterio específico, digamos, objetivo, entre comillas, para poder otorgar ese quantum, ¿no? Que es además un quantum ínfimo en relación a la pretensión que planteó la madre en su momento. ¿De acuerdo? Entonces, la regla ahí que tenemos en el Código Civil, artículo 1332, establece que cuando el quantum no se pueda determinar, el juez lo fijará con criterios de equidad.
Esa es la regla que tiene el Código Civil. Entonces, se otorga una potestad completa y compleja, además, a los jueces para que puedan determinar el quantum en este tipo de casos. Es un artículo que, además, desde mi opinión, se aplica únicamente a los supuestos en donde no se puede fijar con reglas, con, digamos, procedimientos exactos, ciencia, matemática, no se puede determinar de manera clara. Entonces, estas son algunas ideas, amigos, que yo quería compartir con ustedes. Sin duda el caso tiene mucho más para que uno lo pueda analizar. Yo he escrito un artículo sobre esto, lo he colgado a mis redes. Con mucho gusto puedo volver a colgar esta semana para que lo descarguen. Siempre pongo links de descarga a mi Facebook. Tengo un Facebook y en mi Instagram también subo información y links de descarga de este tema, artículos, comentarios, etcétera. Yo me muevo mucho y así que los invito también a que me sigan en esas redes para que podamos intercambiar algunas ideas. Me quedo con una reflexión final, ¿no? En torno a este caso. La idea que se tiene, y que de hecho hay algunos profesores que lo expresan así, la idea que se tiene en torno a que la responsabilidad civil busca remediar un estado y ponerlo al estado anterior a la ocurrencia del daño, desde mi perspectiva es imposible y, digamos, no es funcional. Este es un caso, por ejemplo, en el que se ha perdido la vida de un menor y la tutela resarcitoria, desde mi perspectiva, también no tiene ningún tipo de equivalencia con la verdadera pérdida, que es la pérdida de un menor hijo. Yo no soy padre aún, pero no me imagino el dolor que los familiares han sentido de esta persona y que 800,000 soles, la verdad, siéndoles completamente honesto, me parece incluso un monto ínfimo por las circunstancias y por la forma en la que se ha argumentado la sentencia. ¿De acuerdo? Sí me hubiera gustado que se haga también un desarrollo de la responsabilidad de la madre. Y de repente con ese entendimiento, con ese concepto, se podría haber disminuido o de repente uno podría haber entendido la razón del por qué se otorgó 800,000 soles y no 1,000,000, 2, 3 o 4 o 5 millones de soles. Hubiera sido interesante ese análisis. Lamentablemente se perdió esa oportunidad. ¿Sí? Y bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, Bruno, tal vez tú algún comentario, yo encantado de poder responderlo. Muchas gracias a todos igual por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Joel Chipán. Ha sido una exposición brillante, muy precisa, muy puntual, con muchos temas para debatir. Yo tengo algunas reflexiones, pero quisiera saber si hubiera primero una o dos preguntas, si es posible, para no demandarle mucho tiempo al profesor. Si hubiera manos levantadas, si no por el chat igual. Bueno, mientras las van formulando, eh, a mí me venía la reflexión, este caso, ¿cuál es el horizonte que piensa la Corte Suprema, pero también el Poder Judicial? Porque justamente cuando involucran a menores, profesor Juez Chipana, cuando involucran a menores, yo llevo a pensar como la idea de interés superior del niño ya es algo que hablar de concausa, hablar de reducción, hablar de pensar en la responsabilidad de la madre, lo dejan en alguna medida de lado y la pregunta es, si no hubiera tenido las características, por ejemplo, recuerdo del caso, me parece que el conductor tenía antecedentes y otros criterios que utilizó la Corte Suprema como para de alguna manera utilizar más, y esto es criticable porque utilizan más el daño moral como daño punitivo, lo usan, pero no lo dicen, o sea, está sancionando, entonces mi pregunta sería o comentario, a propósito que usted comentó del estándar genérico y específico, ¿deberían las leyes especiales, los reglamentos, establecer un conjunto de comportamientos genéricos y específicos para, por ejemplo, los que manejan trenes, las empresas de trenes y todo ello, y también a los padres? Porque hoy en día se habla de la persona razonable, pero uno es, bueno, de acuerdo a la circunstancia, tiempo, lugar, y luego esto se refuta de alguna manera con el interés superior del niño y es como que baja un poco, aun cuando se podía enviar. Yo creo que hubiera sido importante, no sé, profesor Joel, si coincidimos en esto, yo creo que hubiera sido importante el mensaje a las personas que cuidan a los hijos.
en alguna medida, porque no han justificado los 800.000. Es un dolor profundo, pero no creo que hayan justificado, motivado, mejor dicho, la sentencia, cómo llegan a esto. Pero si en vez de 800 hubiera sido, vamos a pensar un monto ahora, 600.000, pero dicen, hubiera sido 800, pero la madre siquiera estaba cerca al menor. Entonces ahí es el mensaje que podría enviarse a la sociedad, o es que, ¿qué reflexiones le genera estas inquietudes, profesor? Gracias, Bruno. A ver, em, toda enumeración siempre va a contener una exclusión, ¿no? Entonces, si vamos a enumerar o vamos a identificar supuestos de estándares de conducta vinculados a actividades específicas o a casos específicos, primero que puede ser una tarea interesante que realizarla, pero no en un plano normativo, porque primero tendrías que identificar infinidad de supuestos, muchos supuestos. Entonces, por un tema de técnica legislativa, creo que sería un poco peligroso incluso realizar ese trabajo, ¿no? De identificación de estándares de conducta vinculado a actividades específicas. Lo que sí creo que debe existir es un parámetro general aplicable a todos los casos, pero que tenga variables vinculadas, por ejemplo, a las circunstancias, vinculadas, por ejemplo, a las personas, vinculadas, por ejemplo, al lugar en donde donde los daños se puedan producir, ¿no? No es lo mismo un accidente en moto, yo estoy manejando mi moto en perdón, quienes conocen Iquitos saben que en Iquitos la gente se moviliza por moto, ¿verdad? No es lo mismo un accidente de motocicleta en Iquitos que un accidente de motocicleta en Lima. Entonces, los estándares sobre los cuales los jueces tienen que plantear las sentencias son distintos, porque las zonas son distintas, la zona geográfica, el lugar es distinto, ¿no? Entonces, mi primera reflexión estaría enfocada en eso, ¿no? Debería haber una regla general, que la hay, pero el punto fundamental ahí está en la debida motivación que debe existir, que lamentablemente en algunos casos no se cumple, no se tiene, ¿no? Este caso Brunito, por ejemplo, es un típico caso en donde no se tiene en cuenta la debida motivación de, por ejemplo, por qué es que otorgas 800.000 soles, ¿no? Decía muy bien el profesor Bruno, en realidad 800.000 soles pareciese que le estás castigando, es un daño punitivo, pero sin decirlo. Entonces, el desarrollo, la fundamentación, la argumentación, la pauta que uno tiene para llegar a la conclusión de que es una tutela resarcitoria y no es una tutela de castigo, no ha sido el mejor. ¿Pudo haberse explotado más eso? Sí, claramente sí, pero no ocurrió, ¿no? Ahora, por otro lado, también se ha perdido la oportunidad de que esta sentencia sirva para los fines o para uno de los fines de la responsabilidad civil y del derecho en general, que es esa suerte de pronunciamiento disuasivo o que los padres, por ejemplo, deberían tener en cuenta para que a futuro tengan mucho más cuidado en el cuidado de sus hijos y este tipo de circunstancias no se produzcan. Es decir, una de las funciones de la responsabilidad civil también es esa, ¿no? Es una suerte de instrumento para que se pueda disuadir de la realización de un conjunto de actividades que generan daños, ¿no? Ejemplificadoras, si se quiere. Pero eso no ocurrió tampoco, ¿no? No, pues, se pudo haber hecho un desarrollo mucho mayor, por ejemplo, de la debida diligencia de los padres, y no solo de los padres en general, sino de los padres que tienen hijos con autismo, que exige un estándar de cuidado distinto. Repito, no es lo mismo tener un hijo sin autismo o con autismo. Tu estándar tu estándar de actuación es completamente diferente. ¿De acuerdo? Entonces, creo que también se perdió la oportunidad de poder llegar a un escenario en el que esta sentencia sirva o como una suerte de, digamos, llamada de atención para que los padres tengan mucho más cuidado en el cuidado de sus hijos. Sí, justamente estaba recordando al profesor Papayanis que habla de los términos sobraincluyentes o infraincluyentes de la norma y que eso siempre termina trayendo problemas. Bueno, es que al final la norma no puede establecer todos los supuestos. En esta línea, profesor Joel,
Chipana, ¿consideraría que es un camino adecuado, por ejemplo, las publicaciones recientemente de libros que usted también ha podido coordinar sobre casaciones para que la idea de persona razonable puedan, al menos los que nos dedicamos a la academia y también a la práctica, ver qué se entiende por persona razonable, qué entiende la Corte Suprema por persona razonable y qué está exigiendo como estándar de comportamiento genérico y específico? En este caso también el mensaje hubiera sido importante, como bien menciona, a la madre y a los cuidadores, pero en general en otros supuestos, porque antes no veíamos mucho ello. Esta idea de tener, por ejemplo, libros ahora de responsabilidad civil en accidente de tránsito, recientemente de la jurisprudencia de la Corte Suprema y otros, sirve en alguna medida como fundamentación para ver qué está pensando la Corte Suprema en estándares genéricos y específicos y motivar lo que se debería entender como persona razonable. Esto podría llevar incluso, lo amplío, a un pleno, deberían llevarlo a un pleno jurisdiccional de repente. No estoy pensando tanto en un pleno casatorio, pero sí en un pleno jurisdiccional, estándares y persona razonable. Claro, el problema sería, sí entiendo lo que dices, el problema sería por determinar el estándar, pero vinculado a qué actividad en específico. Y ahí volveríamos a lo mismo, ¿no? ¿Quién va a decidir cuál va a ser esa actividad en que sirva como base para plantear un estándar? Porque no vamos a poder hablar en un pleno, por ejemplo, de todos los supuestos, ¿no? Entonces, sería un poco complicado. Sí sería valioso que, por ejemplo, se pueda convocar a un pleno jurisdiccional, como dices, en donde se pueda analizar, fuera de este tema del estándar del comportamiento general del hombre razonable, o lo que los franceses decían, el buen padre de familia, ¿no? El estándar del buen padre de familia, ¿no? Eh, Se ponga un poco de mayor énfasis en la motivación de los resarcimientos que no son patrimoniales, porque ahí creo que todavía existe una tarea por hacer, y no se tiene una pauta, digamos, real u objetiva que nos permita de decir, oye, este es el parámetro que se tiene que seguir para fijar daños no patrimoniales, daño moral o daño a la persona. Este es el parámetro, ¿no? En Italia, por ejemplo, en algunos casos existen tablas, ¿no? Supuestos, por ejemplo, de invalidez o de incapacidad del sujeto física. Entonces, hay un estándar, por ejemplo, en las tablas dice, si tu porcentaje de incapacidad es tanto y tienes de tal año a tal edad, te corresponde un quantum resarcitorio de tanto, ¿no? Si, digamos, tu incapacidad es del 50% y eres viejito, entonces el monto que se tiene que entregar más o menos va por este rango, ¿no? Entonces, ahí se tiene una pauta. Pero en el Perú este sistema de tablas no lo tenemos en responsabilidad civil, pero sí tenemos tablas, por ejemplo, cuando uno habla del SOAT, que es un criterio objetivo, ¿no? El SOAT tiene unas tablas objetivas en donde te dice, oye, el nivel de invalidez o nivel de daños, entonces te dan tanto, ¿no? Pero fuera de esa experiencia específica para este tipo de seguros no lo tenemos. Entonces creo que ahí también la Corte Suprema ha perdido una oportunidad en la que se podía haber desarrollado de mejor forma esto. Muy bien, muchas gracias, profesor Joel Chipana Catalán. Me parece que no hay preguntas, no hay manos levantadas. Si es que no las hubiera, desde la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú, sede Lima Centro, doctor Joel Chipana Catalán, ha sido un honor, es un amigo, y espero que próximamente, porque estamos pensando en un congreso allá por octubre de Derecho Civil, poder convocarlo y que pueda tener también a bien estar con nosotros. Una foto final, si le parecería, profesor, para compartirla, y con eso estaríamos cerrando la conferencia del día de hoy. ¿Sí? Claro Aviso, que sí. los que deseen, prenden cámara en 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. A ver, una más. Me parece que Jaime la aprendió en el segundo cero. A ver, uno. A ver, vamos aquí. 1, 2, 3. Listo.
Muchas gracias, doctor Joel Chipana Catalán. Gracias, gracias a ustedes y nos vemos en Instagram, nos vemos en Facebook ahí para seguir compartiendo material. Un fuerte abrazo para todos, cuídense. Un abrazo. Muchas gracias.